Hola, yo soy Andrés. Ella es Camila González, profesora de la Universidad de los Andes, y esta oruga del género Lonomia, aunque parezca inofensiva, puede matar a un ser humano solo con tocarla. Pero no es el único animal peligroso con el que trabaja. Camila también investiga al mayor asesino de personas del mundo, el mosquito, y a otros animales mortales. Yo imaginaba a los profesores de los Andes en salones cerca a los cerros de Bogotá, y no en trochas como esta, entre Pueblo Rico y Tadó en Risaralda, en límites con el Chocó. Pero Camila, investigadora de enfermedades tropicales, se la pasa en zonas remotas. Le apasiona ir más allá del laboratorio. En el campo encuentra las respuestas. Eso se los explicaré más adelante. Antes, ¿cómo empezó todo? Camila creció en una familia donde ciencia, artes y conocimiento eran el centro. Jugando en el jardín, de niña, intuyó su camino. Mis abuelos tenían una casa con un jardín muy grande y tenía un árbol, un magnolio en el jardín, y yo generalmente estaba trepada en el magnolio. Entonces, para mí siempre el jardín, estar afuera, fue como el lugar en el que mejor me sentía. Mi idea de irme a la ciencia fue más inspirada, yo creo, por esas ganas de estar afuera, por esas ganas de estar como explorando el jardín. Esa curiosidad la trajo hasta la comunidad en Vera, con quienes detecta enfermedades, como la malaria. Está convencida de que hay que salir del laboratorio y conocer el entorno real. Me insistieron de que tomara la muestra, a pesar de que ella dijo que no tenía síntomas, y le salía la muestra positiva. El hermanito también salió positivo. Ella decía que nunca le había dado malaria, pero vea que... Es asintomática. Es asintomática. ¿Y que era viva o falciparum? Su abuelo, el doctor Fernando Rosas, primer neurocientífico colombiano, tenía laboratorio y consultorio en casa. Esas conversaciones cotidianas la marcaron. Y él los fines de semana tenía un grupo de estudio con otros científicos, entonces uno el domingo ya sabía que en la casa de los abuelos no podía molestar porque en la sala estaba sentado el abuelo con sus amigos científicos estudiando. Sí, en la mesa de los científicos que estudiaban nunca había una mujer. O sea, sí es muy dominado como por hombres ese escenario. Llegó el dilema universitario, escoger carrera. En su familia había médicos, científicos y artistas. Muchos daban por hecho que estudiaría arte. La medicina parecía cosa de hombres. Los prejuicios de género rondaban, pero decidió enfrentarlos. Su sensibilidad, la que hoy vemos en las visitas a comunidades, abrió otro camino. La boca, todo. La medicina, me gustaba el enfoque de mi abuelo, que siempre fue como una persona muy abierta a darle acceso a su conocimiento y a sus capacidades a todo el mundo. Pero a mí la sangre me da nervios, angustia, miedo, no sé. Y también como que la sensación de ver a una persona sufrir, yo siento que me bloquea. Sí, un poquito. ¿No? ¿Agua? Buena, ¿viste? No sabía. Un accidente familiar la convenció de que la medicina clínica no era lo suyo. Su entrada a las ciencias sería distinta a la de su abuelo. Mi hermano una vez se fracturó un brazo y yo llegué a la sala de espera, o sea, ni siquiera lo había visto, y me empezaron a describir lo que le pasó. Entonces me contaron muy detalladamente cómo se le salieron los huesos del brazo. Y lo siguiente que me acuerdo es que yo estaba tirada en el piso y me estaban diciendo como, ya, no te preocupes, estás bien, tranquila. Le aterraban la sangre y los quirófanos, pero la llamaban la selva y la aventura. Creció viendo a Jacques Cousteau, National Geographic y Naturalia. Al final decidió estudiar biología, parecía alejarse de la medicina, y en realidad se le estaba acercando.
Entonces cuando empecé a estudiar biología, esa aventura a la que uno quería acceder pues se demora en llegar, ¿cierto? Y yo veía las clases y no sentía como la conexión hasta que llegué a la clase de animales venenosos que dictaba el profesor Marinkele. Y él era un médico y hacía como exactamente lo que a uno le gustaría hacer, que es estar afuera, haciendo todo su trabajo en campo, atendiendo comunidades, ayudando a resolver como problemas de salud pública en terreno. Años después dirige el Departamento de Ciencias Biológicas de los Andes. Une biología y salud con los Embera, rastrea enfermedades como la malaria, ayuda a montar laboratorios y capacita a la comunidad. Sueña con diagnósticos portátiles y de bajo costo hechos por la propia comunidad para acercar la ciencia a la gente. Pero llegar hasta aquí no fue fácil. Al empezar biología, llegaron los retos. Yo quedé embarazada en tercer semestre y me retiré un semestre pues mientras nació Daniel y ya de ahí seguí estudiando. Y pues fue una aventura, por supuesto. Fue como en el momento del embarazo pues fue difícil en la familia, ¿no? Y está como esta situación de eres mamá y eres responsable de tu hijo. Entonces pues lo que yo le dije a mi papá fue por favor sígame pagando la universidad, que yo creo que es lo único que yo necesito para poder salir adelante. Pues curiosamente ese es un chiste que tenemos. Yo le hablaba mucho de que se cuidara y ella se cuidaba de la guerrilla, de los paramilitares, de los ladrones. Pero yo asumía que estaba cuidándose para no tener un embarazo. Ella tenía un novio. Simplemente le dije, es tu responsabilidad, no es mía. Y Daniel iba conmigo a la universidad desde que nació prácticamente. Pues yo paré un semestre y prácticamente desde que tenía 8 meses Daniel volví a estudiar. Y lo llevaba a la universidad. En ese momento yo ya era monitora del doctor Marinkele, entonces Daniel oía del doctor Marinkele todo el tiempo, iba al CIMPAT todo el tiempo y pues yo creo que eso es el reflejo de cómo me hacían sentir a mí. El CIMPAT desde ese momento fue mi casa, siempre me sentí como muy protegida y muy acogida. En el Centro de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Tropical, CIMPAT, Camila se fascinó por los animales venenosos. Su tesis iba a ser sobre arañas y dirigida por el profesor Marinkele. Hasta que una cadena de casualidades encabezada por uno de sus mentores, Felipe Gull, director del CIMPAT, la llevó a unas orugas que podrían estar causando muertes. Lo contactaron para preguntarle si él tenía idea de estas orugas venenosas y él salió de su oficina, me llamó y me dijo, Camila, ven, ya tienes una tesis. Era 2001 en el Casanare, que era una zona súper complicada de orden público. Ella tuvo que ponerse en contacto con la gente de, en ese momento, BP, British Petroleum, que en ese momento tenía unos campamentos ahí en la zona del Casanare, en Tauramena, y ellos eran los que estaban reportando estos accidentes. Pero en ese momento no se sabía muy bien qué orugas eran las que causaban los accidentes, por qué. Entonces ahí yo me involucré, pues como buen novio, y al final de ese viaje, que fue un viaje corto, 4 o 5 días, no me acuerdo mucho, fue que apareció alguien cuando ya nos íbamos a volver con un frasco lleno de orugas y esa fue la primera vez que Camila las pudo ver, que se las pudo llevar al laboratorio y empezar a criarlas y saber bien pues, cómo funcionan estos animales. Llegando al aeropuerto ya para regresarnos a Bogotá, el mismo detective al que yo le había contado que iba a buscar unas orugas, armó un operativo para detenernos y nos denunciaron por tráfico de especies. Esta gente no quería como dejarnos ir, ahí nos tocó de alguna manera llamar a BP, BP mandó a sus abogados, mandó a su gente y ellos, con ellos fue que se logró esclarecer la situación, de igual manera perdimos el vuelo. En un accidentado regreso a casa, antes de escribir la tesis, entendió que podía ser bióloga y trabajar en salud a la vez, como lo enseña hoy en Salidas de Campo en San Joaquín, a 2 horas de Bogotá. Préstame el cucharón. Más como de agarrar los insectos y después que sea fácil anestesiarlos. Turnos, ¿cierto? Dependemos de que la luz sea el atrayente para... Une su clase con la de la profesora de medicina Giovanna Ocampo, donde capturan e identifican insectos, conversan con la comunidad y muestran cómo biología, ingeniería y medicina se juntan para enfrentar epidemias. Esta mujer, que tiene 46 años, creo ya, se va a ir a meter a la mitad del monte con los estudiantes de pregrado a salida de campo
a poner trampas en la mitad de la noche y recoger trampas a las 5 de la mañana, a mí eso no me cabe en la cabeza. Y luego, cuando hablo con ella, me dice, es que hay que poderles mostrar qué es eso que eventualmente los va a apasionar. Aquí llegamos al punto. La fortaleza del trabajo que yo hago es que no tememos llegar a donde toque llegar. Entonces yo creo que eso ha sido algo que ha marcado desde el principio, incluso desde mi tesis de pregrado, como la pauta de esas investigaciones. Tras graduarse, quiso conectar salud pública y sus investigaciones. En el Instituto Nacional de Salud con Cristina Ferro, profundizó en el tema y trabajó sobre la leishmaniasis. Pero el trabajo de campo se asignaba a hombres, así que decidió formarse más, maestría y doctorado en la UNAM. Viajó con Daniel, su hijo, su compañero de equipo. Esos 5 años en México me cambiaron mucho la vida. Ese hecho de viajar desde que éramos chiquitos me hizo darme cuenta que moverse es fácil y el mundo es gigante. Y hay mucho por aprender de todo, de culturas, de personas. Sí, también eso me lo inculcó mi mamá, o sea, ella me puso a viajar desde muy enano. Como inspiró a su hijo, impulsa ahora a sus estudiantes a cruzar disciplinas, vivir aventuras, conocer mundos y perder el miedo al campo. En salidas ponen trampas para vectores de dengue, malaria y leishmaniasis. Larvas y pupas de mosquitos. Los mosquitos ponen los huevos en agua, entonces una hembra de mosquito pica a una persona, se alimenta de sangre, produce huevos y después va a poner los huevos en los tanques de agua y de los huevos salen estas larvitas que van mudando, van cambiando 5 veces. Después salen las pupas y de las pupas ya salen los mosquitos adultos. Hablan con la comunidad y entienden mejor por qué surgen brotes en distintos climas y por qué el mosquito es el animal más asesino del mundo, ya que causa más de 700.000 muertes al año. Lleven un solo polen o ranos polen individuales, sino que tienen un componente humano muy grande, porque nosotros tenemos que meternos a las casas de las personas, hablar con ellos, preguntarles cómo usted ha visto este bicho, ha estado enfermo de esto, y pues no somos para nada como, por ejemplo, los de medicina, pero sí socializamos bastante con estas personas y creo que eso es algo que no muchas salidas tienen. Yo siento que yo me he ido moviendo por muchas áreas del conocimiento, entonces no soy como algunos que uno podría decir son expertos en una disciplina, ¿cierto? Hay alguien que te puede decir soy experto en libélulas y así es. Entonces, para poder definirme en qué soy experta, yo me he definido como experta en vigilancia de zoonosis porque justamente poder acercarse a esos lugares donde ocurren esos brotes de enfermedades. Una zoonosis es todas estas enfermedades que se transmiten entre vertebrados y humanos. Y la vigilancia entonces sería como anticipar eventos en los que estas enfermedades estén ocurriendo. Muchas de las enfermedades con las que ella trabaja son enfermedades desatendidas, enfermedades asociadas a la pobreza, los ciclos de pobreza y enfermedad, y por tanto el impacto, no necesariamente el ya, pero el impacto que tiene a mediano o largo plazo pues, es muy grande porque está trabajando para controlar esas enfermedades, que es donde trabajamos conjuntamente. Yo hice mi tesis de pregrado con Camila. Desde que empecé a hacer la tesis de pregrado con ella, pues sentía como esa misma conexión que ella tiene y genera con las comunidades, con la importancia de hacer ciencia no solamente en el laboratorio, sino fuera del laboratorio, es decir, cómo vamos a impactar con lo que hacemos a las demás personas y a la gente en general. O sea, nunca un curso me había impactado tanto. Yo llegué a mi casa y dije como, no, si mañana yo me tengo que dedicar a esto, por el resto de mi vida yo lo hago. Yo creo que eso fue de las principales razones por las que me gustó mucho la clase, porque yo no tenía muy claro cómo podía aplicar profesionalmente la biología y la ingeniería biomédica. Yo pensé que pues, lo que tenía hasta ahora en percepción era que eran un poquito separadas, aunque yo sabía que se podían juntar, pero no sabía cómo. Y cuando vi esto, toda la salud pública, yo dije, no, yo como ingeniera puedo aportar, puedo innovar, puedo hacer muchas cosas. Yo quería estudiar biología marina, como muchos otros en biología,
Y cuando vi la clase de parásitos con Camila, me di cuenta de que a mí lo que más me gustaba eran temas relacionados a la salud y temas sobre todo de parásitos, que es un tema súper amplio, muy importante y sin darnos cuenta está en todas partes. Entonces eso me cambió la visión del mundo totalmente. Desde su tesis, Camila investiga las orugas venenosas del género Lonomia. Su veneno entra al tocar las espinas y puede causar hemorragias espontáneas entre 12 y 72 horas después. Lleva más de 2 décadas estudiándolas y han motivado alertas y respuestas de salud pública. Pues Camila ha continuado con ese trabajo con las orugas. No es como su principal línea de investigación, pero yo sé que en el fondo eso es lo que ella más la apasiona. Entonces ella siempre hace el chiste de que es lo que más la motiva, pero es el proyecto que nunca le ha podido conseguir plata, por ejemplo. Sí, digamos ya va a cumplir los 25 años de obsesión, porque yo diría que eso raya en obsesión. Ese es un área del conocimiento que si yo no hubiera dedicado tanto tiempo y como superado también barreras en diferentes momentos para llegar a ese conocimiento, no se hubiera logrado producir. Camila se obsesionó con que su trabajo cambie vidas, vigilar enfermedades tropicales, proponer soluciones reales y aportar a un sistema de salud adaptado a zonas remotas y culturas diversas. Además, inspira a nuevas generaciones. Camila, sin duda, es una visionaria.